pueden hacer en Minitab. Estuvimos también revisando cómo se hace una curva de distribución normal, cómo pueden marcar los límites reales, cómo pueden calcular cosas con su calculadora, cómo pueden sacar un análisis de capacidad del proceso. Y pues el día de hoy tocaría ver esta parte de lo que son las cartas de control. Para eso, el día de hoy, pues nosotros habíamos hecho algunas cartas. Voy a agarrarme de esos ejercicios, nada más para poner el ejemplo de las cartas de control. Y voy a empezar con el ejercicio que tenían ahí del problema 2, donde ustedes tenían donde dice la industria alimenticia se quiere garantizar la concentración mínima de grasa de un proceso sea de 1.8. Ay, nada, bueno, ahorita sí, de 1.8, y en la tabla se muestran los datos obtenidos para obtener una carta XR y XS, ¿no? Entonces voy a tratar de agarrar esos datos que más o menos estaban así, ¿no? Esos son los datos que teníamos en la tabla. Ahora, a mí no me sirven como lo hacíamos en Minitab, a mí no me sirven los datos ni de la media, ni de la desviación, ni nada de esto, ¿sí? A mí solamente me sirven los datos de la muestra. Entonces, con que copiemos M1, M2, M3 y M4 es suficiente. A mí solamente me van a servir los datos de la muestra. Nada más hay que verificar que se hayan grabado bien los datos que me traje. Fíjense, por ejemplo, aquí agarró este renglón que tiene asteriscos porque copié y pegué. Entonces, los voy a quitar. Entonces, yo nada más tengo M1, M2, M3 y M4. Y dejen ver si no me traje los resultados. No, creo que no. Llegan hasta el 20. Entonces me debía haber traído hasta el 20. Ahí están. Entonces son los datos de lo que es la muestra. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para sacar una carta de control? Si nosotros vamos a estadísticas, gráficas de control, ¿sí? Y nosotros vamos en gráficas de control, hay una sección que se llama gráficas de variables para subgrupos, y ahí nosotros podemos ver nuestra carta XR. ¿Sí? En esta sección de la carta XR, si se fijan, no aparece nada aquí, no aparece nada aquí, hasta que yo doy un toque en esta sección y me aparecen ya las celdas que tienen datos. En este caso, C1, C2, C3 y C4. Pero la pregunta acá arriba es, ¿todas las observaciones para una gráfica están en una columna o las observaciones para un grupo están en una fila de columnas? Les voy a decir por qué es la pregunta. Cuando ustedes vieron cartas de control en su segundo parcial, decían, el operador va a la línea y entonces en el tiempo 1 extrae 4 muestras y las mide, ¿verdad? A la hora 2, el operador trae 4 muestras y las mide. Si nosotros hubiéramos puesto las muestras en una sola columna, a lo mejor estos 4 que vemos aquí, pues hubieran aparecido hacia abajo, ¿no? Y a lo mejor estos 4, del lugar 5 al lugar 8, estos del lugar 9 al lugar 12, y los pudimos haber puesto en una columna que cumpliría precisamente con la primera opción. Todas las observaciones están en una columna. En este caso, no. Nosotros los estamos poniendo en forma horizontal y entonces la respuesta es la de abajo. Las observaciones están en una fila de columnas.
Y entonces ahorita nosotros vamos a elegir todos los datos de esta manera. Seleccionamos todos, de M1 a M4. Y lo único que hacemos aquí es ponerle aceptar. Y así nos da la gráfica XR. Nos marca los límites de control superior, el límite de control inferior y la media de las medias, que son las líneas que marca lo que es la gráfica. Y acá abajo pues tenemos la DR. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, maestra. ¿No? ¿Ninguna? Era tan fácil, ¿verdad? Que hacerlo en Minitab que hacerlo a mano. Bueno, también ahí en lo que son gráficas de control, si ustedes quieren hacerlas solas, también la pueden hacer solas. Si se fijan en gráficas de variables para su grupo, si nosotros tenemos esta gráfica, le ponemos mismas columnas, aceptar. Ay, perdón. ¿Qué puse? No puse. Acá abajo, perdón, en la parte de abajo. Si quieren nada más sacar la R, lo pueden hacer simplemente seleccionando y poniendo de esta manera y solamente podrían estar sacando la gráfica X separada de la R. E igual también si ustedes quieren sacar las gráficas de la pura R, pues lo pueden hacer de esta manera. ¿Sí? Todas las observaciones están en una fila de columnas y entonces lo ponemos seleccionar, aceptar y sale la carta R. ¿Sí? Para este mismo ejercicio se les pedía sacar su carta XR. Ahí también, ahí mismo en gráficas de control, para subgrupos, recuerden que la XR, la X, la XR, y la XS siempre son de subgrupos. Es decir, que yo voy a la línea y voy a tomar más de una muestra. Entonces se consideran de subgrupos. Aquí mismo en gráficas para subgrupos tenemos la carta XS. Y nuevamente tenemos en una fila de columnas y elegimos pues todas las columnas, ¿verdad? Le ponemos aceptar y tenemos nuestra carta XS. ¿Sí? En la parte de arriba la X, en la parte de abajo la S. Y nuevamente, si ustedes quieren sacar solamente la X o las S, pues se van a estas opciones. ¿Sí? Entonces, es muy sencillo sacar las cartas de control, la XR, es muy sencillo sacar la XS. No sé si ustedes tengan alguna duda. No. ¿No? ¿Ninguna? No, ninguna. Ninguna, ok. ¿Qué pasaba también ahí en sus cartas de variables? Que sacábamos algunas cartas que nosotros les llamábamos carta de individuales. ¿Cuándo se utilizaba la carta de individuales? ¿Verdad? En el problema 3 que les mandé hay una carta de individuales. En la carta de individuales es cuando nosotros teníamos algún proceso lento o que nosotros solamente teníamos muy pocos datos, eran procesos lentos, no teníamos más de una muestra, sino a lo mejor de todo el día podríamos sacar 10, 12 muestras, pero solamente una de un volumen alto. Entonces es por eso que se tenía que hacer de individuales, ¿no? Yo ahí me traje ahorita una tabla, ¿se acuerdan? Bueno, está el problema 3, que ya también ustedes lo habían hecho.
Si se fijan, nosotros cuando lo hacemos a mano, tenemos que traernos el dato de la media, pero también nos traíamos el dato del rango móvil. En este caso, nosotros cuando lo hacemos el Minitab, no es necesario que tengan el rango móvil. Ahora, algo importante que quiero resaltar que pasó aquí ahorita que traje los datos, es que a una columna se le puso John T. Quiere decir que cuando los pasó, detectó un dato que no era numérico. Entonces, se convirtió en texto. ¿Por qué? Porque en el primero decía faltante, no hay nada. Entonces, bueno, esta parte de que no me va a servir y la voy a borrar, ni esta tampoco la voy a borrar. Sí quería anotar esta John T. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un John T? Que en algún momento la celda la columna se confundió y nos está metiendo texto. Y esto no lo va a tomar como número. O sea, si yo quisiera trabajar con esta columna, no me lo va a tomar como número. Sin embargo, yo puedo convertir estas números o estos datos en números. Aquí arriba en datos, ustedes pueden hacer cambiar tipo de datos. A ver, sí, cambiar tipos de datos a numéricos a textos, ¿no? Bueno, ahorita no voy a usar esta columna, entonces no es necesario que lo cambie, pero allá arriba podrían llegar a hacer ese cambio de número a datos o a texto, perdón, o de texto a datos. Ahorita lo único que me interesa pues será estos datos de la muestra. Para individuales, recuerden que para individuales es porque yo voy a la línea, obtengo una muestra, pero esa muestra es de proceso lento y entonces voy a tener menos datos que como lo hacíamos en una carta XR, XS, donde yo sacaba arriba de 2 muestras. Aquí solamente voy a la línea y obtengo una muestra. Y puedo hacer una gráfica de individuales. En este caso, si yo me voy a estadísticas, gráficas de control, ahora no la voy a encontrar en subgrupo. Ahora la voy a encontrar en gráficas de valores individuales. Y por la traducción de Minitab, ahora ustedes lo van a llamar gráfica de individuos. La tenemos. ¿Cuál es la variable para la gráfica de individuales? Pues esta C6, que es la que nos detecta como una columna nueva y es de la media, ¿no? Y le ponemos aceptar, ¿sí? Ponemos aceptar y entonces nos muestra una gráfica de individuales como lo habíamos hecho ya en Excel o los que la hicieron a mano, pues aquí está la gráfica de individuales. ¿Alguna duda de dónde sacan la gráfica de individuales? No, maestra. ¿No, ninguna? No. Ok. Bien, venían después algunas gráficas que eran las gráficas de atributos. ¿Sale? ¿Qué teníamos en las gráficas de atributos? Bueno, pues primero vimos una carta P. Si ustedes se acuerdan, en el problema 1 vimos una carta P, que era un proceso donde se producía por lo que eran lotes. Y entonces, por ahí hablaba de lotes, 180, 200 piezas. Y entonces, bueno, me voy a ir a esas cartas. Voy a traerme los datos. Sí, teníamos esta carta de individuales, teníamos un tamaño variable. Aguas aquí es muy importante, porque si se acuerdan ustedes, fíjense lo que va a pasar ahorita si yo hago esta carta P. Acuérdense que iban a la línea y tenían 200, pero de esas 200 tenían 21 defectuosos. Y entonces, cuando lo hacen a mano o en Excel, pues tienen que sacar un PI, ¿verdad? Y entonces sacan la proporción de cada uno, sacan el N, etcétera, y sacan PI para todo. En este caso, en Minitab no. Simplemente con tener el tamaño y los defectuosos, ustedes se pueden ir a gráficas de control, ¿sí? En atributos, y por ejemplo, si vamos a hacer la carta P, aquí está. ¿Cuál es la variable? Pues para nosotros, fíjense lo que va a pasar con esta carta.
Nuestra variable o lo que está variando es el tamaño de efectuosos. ¿Cuál es el tamaño de su grupo? Si yo le pongo que es así como viene el tamaño, fíjense lo que va a pasar. ¿Sí se fijan en los límites de control? Se hicieron variables. Sí. Porque está recalculando los límites de control conforme es el tamaño del lote. Entonces, aquí todos estos lotes no varió, ¿sí? Pero aquí ya varió. Entonces, lo más recomendable es que nosotros, ay, aparte, espérenme, aquí hubo algo raro. Estos no deberían haber ido. Se me vinieron con todo y totales, perdón. No era así. No debes de tener sus totales, porque acuérdense que si no, se va a descontrolar la gráfica. Y sí se tuvo que haber, bueno, aquí nada más, los cálculos van a cambiar, ¿verdad? Sí, pero bueno, no más los cálculos de los límites reales porque estaba tomando el último dato. Pero lo que quería que observaran era cómo los límites iban cambiando conforme yo iba pasando. ¿Por qué? Porque el tamaño era, ¿cómo se dice? Era variable. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? ¿Se acuerdan? Que sacábamos un promedio de todos estos, ¿verdad? Nada más que se me hace que aquí, bueno, déjenme saco el promedio. No me acuerdo ahorita, no lo tengo presente. Ahorita lo saco, ahorita se los doy, permítanme. El promedio de, pues era 200, de hecho, porque ya, si ya lo habían hecho ustedes en sus problemas, Sí, y era 200. Entonces, lo más recomendable es que aquí en las gráficas de control, para que no les queden límites variables, pues cuando hagan la carta P, en vez de ponerle tamaño, le pongan el tamaño 200. Recordemos que si nos sale un 198.5, o nosotros ponemos 199 a 200, ¿sí? Porque siempre tienen que ser enteros los subgrupos. O sea, yo no puedo separar 199.5 piezas, entonces elijo uno o elijo el otro. Entonces le ponemos 200. Y entonces ya nuestros límites, ¿sí? Se arreglaron, ¿verdad? Ya aparecen parejitos. ¿Sí? Y tenemos lo que es la gráfica P o de proporción. Si ustedes se fijan, esas proporciones PI, aquí están graficadas y aquí pues tenemos la P promedio, o las proporciones defectuosas y por eso estos números pues están en términos de la proporción. Si nosotros hacemos este mismo ejercicio, pero ahora lo hacemos por NP de atributos, aquí está la NP. Gráficas de atributos, NP. Si nosotros decimos que la variable, pues son la cantidad de efectuosos y el tamaño de su grupo es de 200 y le ponemos aceptar. Ahora lo que nos va a graficar, acuérdense que es el número de defectuosos, por eso cambia el conteo, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una P y una NP. Entonces, es muy rápido generar las gráficas de atributos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Carta P y NP? ¿O hay alguna duda? ¿No los escucho todos bien? ¿O siguen? Sí. ¿O siguen? ¿Sí? Ok. Después también vimos cartas C y U. Si ustedes se acuerdan, que les decía que estas cartas eran un poco menos utilizadas, pero bueno, de todas maneras, pues hay que saber obtenerlas, ¿no? Y por ahí también tienen, dentro de esos ejercicios, habían visto unas cartas C y una carta U. Voy a tratar de poner los datos. Permítanme.
Voy a tratar de poner los datos en pantalla para el problema de carta CIU. Y por ahí tenían un problema. Bueno, ahí viene otro de P. El problema 3 de las mesas es una C. Entonces me los voy a traer a Minitab. Y entonces ok. Teníamos el número de defectos. Igual, voy a borrar el último para que no me genere conflicto, que era la sumatoria de todos los defectos. Entonces, aquí están los defectos. Ahora, aquí nos decía, cuando nosotros nos damos estadísticas, gráficos de control, gráficos de atributo, carta C, ¿y qué nos pide? Solamente la variable. Acuérdense que esta fórmula de la C era muy sencilla y solamente teníamos que sacarse promedio y, bueno, calcular. Aquí solamente le damos los defectos y aceptamos. E inmediatamente nos da la carta C. ¿Sí? El Minitab. Y por último, teníamos nuestra carta U, que esta se parecía mucho a la carta P y NP, que ahorita es lo que voy a sacar. Voy a copiar los datos. Algo importante en esta carta es que por un lado teníamos el tamaño de muestra y los defectos encontrados. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos tamaño de muestra y defectos encontrados. ¿Verdad? Y entonces, para esto nosotros hacíamos la carta U. Pero va a pasar lo mismo que en la PINP, que era esta. ¿Qué va a pasar? Que aquí otra vez el tamaño de muestra es variable. Fíjense lo que va a pasar. En estadísticas, gráficas de control por atributos, carta U, nos va a preguntar la variable. La variable son la cantidad de defectos que estamos encontrando. Y los tamaños de su grupo, pues sería pero como es variable, les va a dar otra vez esto. ¿Qué es lo que hacíamos aquí? Que sacábamos el promedio. Si ustedes se acuerdan, sacábamos el promedio de estos datos. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y entonces, lo que nosotros hacemos, pues es, si ustedes recuerdan, su promedio era de 21.87. Según sus problemas, 21.87. ¿Qué es lo que hacemos? Como está más cercano al 22, le vamos a poner tamaño de subgrupo 22, aceptar. Y esta es su gráfica U. ¿Sí? Sí. Ahora, herramientas prácticas. Bueno, aquí podemos ver, acuérdense que aquí en el iconito de las tablas, aquí vemos la tabla. Si nos perdimos en las gráficas, pues nosotros nos vamos al icono de gráficas y aquí nos vamos a encontrar con todas las gráficas que hemos, que tenemos. ¿Sí? Si nosotros queremos ver la sesión de todo lo que hemos hecho, nos vamos al pergamino y aquí vemos la sesión.
¿sí? Ujú. Y aquí es donde podemos ir trabajando con las gráficas de control. Si de plano se pierden ya en Minitab, entonces se van a los asistentes. Aquí en los asistentes, por ejemplo, si yo quiero hacer algún gráficas de control, me voy aquí a gráficas de control. Y me pregunta qué quiero hacer de individuales, de XR, de XS, gráficas P, gráficas U. Si yo me voy, por ejemplo, a una gráfica XR, me lleva ya directamente a por ejemplo, aquí, ¿no? A la gráfica. Columna, no, a esto. Y lo voy a llenar, ¿no? DM1, pero ya me lleva un poquito más directo a hacer las gráficas. Estos, lo que son los asistentes, de repente les van a dar más información de la que ustedes solicitan, a veces porque nada más lo que queremos es la gráfica, pero si se fijan, esto les da más información. Entonces, también lo pueden sacar a través de lo que son los asistentes. Entonces, ustedes ya deciden, bueno, si ya más o menos están familiarizados con el Minitab, pues ya saben que en lo que son estadísticas se van a encontrar las estadísticas básicas, se van a encontrar algunos gráficos básicos, se van a encontrar las análisis de capacidad, se van a encontrar gráficas de control. En sistemas de gestión de calidad, cuando lleven la otra materia, pues ahí es donde vamos a encontrar las 7 herramientas básicas de la calidad. En gráficas es donde vamos a hacer todo tipo de gráficos y así es como lo estarían manejando. Si ustedes ya se pierden mucho, pues hay que correr luego al asistente. ¿Sale? Bueno, estas son las 7 cartas de control en Minitab. Si ustedes se fijan, pues era lo más sencillo que puede haber en Minitab. Creo que son de las cosas más rápidas que se pueden hacer en Minitab y pues no se compare nada con lo que hacíamos ya en clase, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta aquí exista alguna duda. ¿Ninguna? Maestra, cuando estaba mencionando lo del proceso lento, la carta que usamos, La carta individuales, ajá. ¿como qué se le podría considerar lento? O sea, comparación con qué. Por ejemplo, les comentaba que los procesos de la cerveza, los del tequila, los de los vinos tintos, todos esos procesos se llaman procesos lentos. ¿Por qué? Porque meten una gran cantidad, por ejemplo, para el tequila, una gran cantidad de agave, la meten en unas ollas enormes. Y entonces cuando sacan todo lo que es los jugos de la piña, por ejemplo, los meten en unos contenedores grandes. Entonces, ese contenedor, pues, no sé, son miles de litros, ¿no? Entonces, de ahí solamente sacan una muestra, porque no les conviene como sacar 5 muestras de ahí mismo, porque es los mismos, características o las mismas variables. Entonces, para que ellos puedan tener otro contenedor del mismo tamaño igual, pues tendrían que hacer nuevamente, una cantidad N de piñas, ¿no? Del agave. Entonces, pues van a estar sacando como muestras de unos contenedores enormes, pero cada, ¿qué te digo? Cada 6 horas un dato. Cada 6 horas, entonces a lo mejor en un día, pues te juntan 4 datos. Y en un proceso como los que tenemos en San Luis, en la industria automotriz,
pues tú vas a la línea y está corriendo el proceso y se va a la línea cada hora y cada hora podemos sacar 4 piezas, 5 piezas, 10 piezas, y podemos tener como más agilidad en la cantidad de datos. ¿Sí? La cerveza igual, más o menos tiene el mismo comportamiento. Los vinos también tienen el mismo comportamiento. Entonces hay procesos que son como que sus muestras son más lentas que las de una línea en producción a volumen, ¿no? A corridas continuas. ¿Más o menos me expliqué? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? De cómo se sacan las... Van a tener unos videos de apoyo, no se preocupen, para los que no pueden tener ahorita el Minitab abierto. Van a tener unos videos de apoyo. Bueno, jóvenes, pues hasta aquí llega su curso teórico práctico de control de calidad. Ya les había comentado. Por ahí tenemos un examen que es individual, que el día de mañana les voy a mandar un mensaje de cómo lo vamos a hacer. Y les voy a mandar por ahí también lo que es el proyecto que va a ser por equipos. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? Que me apoyen eligiendo otras 2 personas, más o menos equipos de 3, que puedan elegir equipos de 3 para realizar una actividad para tomarles en cuenta un trabajo en equipo. ¿Qué les parece? ¿Van pensando? Sí. Me mandan un mensajito cuando ya tengan con quién van a trabajar para yo ponerlo ahí. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, maestra, Sí, maestro. Bueno, maestra. pues entonces, yo el día de mañana les voy a estar mandando un mensaje para ver cómo vamos a hacer el examen individual, ¿sí? Y por ahí van a estar, y por ahí me van a estar mandando cómo van a trabajar para dar un cierre al proyecto de equipo, ¿sale? Está bien. Sí, si no hay dudas, pues entonces, les estoy mandando mensaje y pues muchísimas gracias por haber atendido la clase. Gracias, maestra. Gracias. Maestra, hasta luego. Hasta luego, buen Buenos días. día. Hasta luego. Hasta luego, buenos días.